Parece ser que... No. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Expo Literaria, que ya estamos casi a punto de terminarla, porque la Expo termina el 30 de junio. En esta ocasión vamos a entrevistar, o vamos a escuchar más bien la plática del escritor español Enrique Argente Vidal. Es perito industrial químico y una vez finalizada su vida laboral comenzó los estudios de geografía e historia, en los cuales todavía continúa realizándolos, y tras varias colaboraciones periodísticas y ensayos de investigación, edita en el año 2014 Tormentas, su primera novela de temática histórica. Ya para el año 2015, a hacerlo con Operación Verdi, concluida iniciando así la serie del agente de Europol Paco Puig, completada en años sucesivos con Morir frente a la Lampedusa en el 2017 y El secreto de las aldeas muertas en el 2019. Y ahora nos va a hablar sobre Nootka, que quiere decir una guerra olvidada, y regresa a la temática histórica. Y también algo policíaco, me imagino, por lo que he leído. Es una novela de intriga policial en el marco europeo. Muy bien, tenemos a Enrique Argente Vidal. Bienvenido, Enrique, a la Expo Literaria. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias y bien hallados, Armando. Y como usted dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, platíquenos de su última o de su último libro o el que está promoviendo, que se llama Nootka, para los que no entienden qué es Nootka. Vamos a ver, Nootka es el nombre actual, el nombre que se le dio a finales del siglo XVIII a la actual isla de Vancouver. Ustedes lo tendrán más sencillo. El límite geopolítico entre Estados Unidos de América del Norte y Canadá está en los estados, creo que es el estado de Washington y el estado de la Columbia Británica. Sí, yo viví ahí en el año 1985, en Vancouver. Y lo divide un río que ha tomado el nombre, que Vancouver, la capital del estado, toma el nombre del río que desemboca allí. Pues frente a esa desembocadura hay una pequeña isla y que en su momento los originales, los indios, la llamaban Nooka, después le llamaron Nuka, los españoles le llamaron San Miguel de Nuka y los ingleses definitivamente la han denominado como Nootka. Muy bien. Esa fonética viene es muy complicada, no la tengo a mano, pero en indio sonaba más o menos así. Bien, esta isla, pues, y por qué he tomado yo, y por qué mi novela se llama Nootka, una guerra olvidada, porque es uno de los muchos pasajes históricos a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia como país o como nación, de los españoles, de los ingleses, de los europeos, en general, que no han trascendido. Han trascendido las grandes batallas y todo, pero a mí me interesa mucho por el estudio que he hecho de la historia, lo que los historiadores o los expertos le llaman la intrahistoria. La intrahistoria son aquellos pequeños detalles dentro de la historia que han hecho transformar o han ocasionado los grandes acontecimientos y las grandes guerras que han venido después. En este caso, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, Nootka, aquella pequeña isla y aquella guerra declarada pero prácticamente no ejecutada, no es una guerra de batallas, tal,
pues fue el comienzo de el primer paso atrás del Imperio Español. ¿Y por qué fue el primer paso atrás? Porque aquello era una isla abandonada. Entonces España, el rey Carlos III, la corona de Castilla, tiene noticias por el embajador español en San Petersburgo, ante los zares, que allí estaba, que aquella isla, que en teoría pertenecía a un príncipe, al reino de Castilla, por unas bulas alejandrinas de 1432 dictadas por el Papa Alejandro VI, y donde dividía las conquistas entre España y Portugal, en todo aquel sitio que llegara un navegante y se estableciera, siempre que antes no hubiese sido ocupado por un príncipe español. Eso se acordó, por un príncipe cristiano. Eso se acordó en el llamado Tratado de Tordesillas. Bien, entonces se suponía que, diríamos que trazando una línea desde el norte, donde Brasil quedase, donde los Estados Unidos de América del Norte quedasen a su derecha, Brasil a la izquierda, pues entonces toda esa delimitación, de esa división sería, de esa teórica línea, sería a la izquierda para Portugal, las conquistas serían, o la colonización sería para Portugal, y a la derecha para España. Quiere decir eso que a España, en teoría, le correspondía desde la Tierra de Fuego o Magallanes hasta el Polo Norte. Con lo cual, todo el Océano Pacífico era de navegación hispana, entre otras cosas porque en aquella época, estamos hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII, los marineros porque tenían mejores cartas de navegación, mejores astrobolarios, mejores todo, en cuanto a mejores barcos, eran los portugueses y los españoles, llamémosles así. Pero los españoles tenían más hombres y más barcos, pero no mejores marineros, porque las cartas de navegación verdaderamente que las tenían eran los portugueses. Algunas le distrajimos, ¿no? Y con ello fuimos por ahí haciendo las nuestras. Entonces, pues el embajador le dice al rey: allí están llegando gente que no tiene por qué llegar. Están llegando los rusos a establecer lo que ellos llamaban estaciones de peletería. O sea, buscaban pieles. Y claro, porque había se daba un caso que el Pacífico, que en aquellos momentos se conocía como el lago español, estaba bloqueado al comercio, al libre comercio. Las rutas, la famosa ruta del Galeón de las Américas, que nacía desde aproximadamente Ecuador, y cogía las corrientes hasta llegar a las Filipinas y China, y después hasta que un tal Urdaneta no descubrió lo que se llamaba el tornaviaje, no se podía volver porque los vientos eran siempre contrarios. Y este hombre, el Urdaneta, descubrió que subiendo hasta las costas de Japón cambiaban los vientos y entonces eran en dirección de regreso, que llegaban hasta prácticamente las costas más al norte de California, de San Francisco, y después costeando bajaban hasta México o Nueva España, o el Virreinato de Nueva España. Entonces todo aquello lo controlaba la Armada Española. Y los ingleses pues habían ganado muy recientemente la Guerra de los 7 años, se la habían ganado a Francia, y se encontraron fuertes
era el imperio dominante naciente. Y entonces empezaron a querer conquistar a colonizar, a abrirse. Claro, entonces una potencia fuerte y cercana a Europa intentó, pues, una vez derrotados los franceses, que eran su enemigo natural, pues entonces tenía enfrente a los holandeses. Los holandeses y los austriacos o los germánicos los detuvieron, con lo cual desviaron sus apetencias hacia Asia y las costas asiáticas. Claro, el llegar allí pues suponía una vuelta impresionante. O sea, o bien iban por el Índico, que lo tenía, o como habían llegado hasta la India, no tenía muchos problemas, pero una vez pasadas las Filipinas, aquello ya lo tenían complicado. Y bueno, pues con el devenir de los tiempos y aquellas actitudes, los rusos se avinieron a pactar pronto con el Reino de España, porque simplemente iban en verano, cogían las pieles, se marchaban y hasta el invierno siguiente no volvían. Y además pagaban, que es lo que interesaba en aquella época. Y entonces los ingleses, como sabían que no estaban muy fuertes en aquellas tierras, contrataron a un paquebote portugués. Y el paquebote portugués, bajo bandera inglesa, pues fue a aquellas costas, a las costas de Alaska, por arriba del paralelo 60. Las costas de Alaska y el interés de Rusia ya lo habían tenido los zares. De hecho, Bering, que era un navegante danés, creo recordar, lo contrataron para que descubriese el paso entre las islas, entre la península de Kamchatka y Alaska. Pero el hombre al tercer intento murió porque coincidió en aquella época con el punto frío de Maurer, o una cosa, creo que es así, y unos grandes fríos que incluso se denominó la pequeña glaciación, finales del siglo XVIII. Y esa pequeña glaciación llevó hielos hasta el Támesis y Londres, lo cual quiere decir que el estrecho de Bering, una de las causas que Bering murió es porque se quedó congelado y él nunca llegó a ver el estrecho, aunque le dio el nombre. Bien, bueno, pues eso es una cosa que aparece como aparecen las cosas en historia. Y entonces lo que ocurrió fue que aquel barco de regreso, el Ifigenia Niviana, que se llamaba el barco portugués, pues intentó hacer aguada. Intentó hacer aguada y la aguada que pudo hacer fue en la isla de Nuca. Porque creía que era agua dulce. El río, buscaban, como siempre, un río para hacer aguada y pensó que el río Vancouver actual pues se podría allí. Pero no estuvo, había muchas brumas y tal, total, que fueron a parar a la isla. Y mire por dónde, allí había un pequeño destacamento español o castellano que habían construido un fuerte, porque tenían noticias ya del movimiento de rusos, de intentos también de algunos de los primeros descubridores de las 13 colonias que ya andaban yendo para allí y todo aquello. Y había un pequeño fuerte, San Miguel de Nuca, y pues claro, hubo una mala interpretación, diríamos, donde pues los españoles dijeron que aquel barco, aunque fuera portugués bajo bandera inglesa, no podía entrar allí, que aquello era español y que por allí no podía circular sin una carta de navegación autorizada por la Corona de España. Y hubo una pequeña discusión. Un capitán, el capitán o el comandante del puesto de San Miguel, hizo un disparo de advertencia a unos botes de indios que se acercaban a ver qué sacaban de todo aquello. Y un soldado
creyó que el capitán había fallado el tiro y él disparó y mató al pobre indio que iba allí, que era el capitán de aquel barquito. Se armó un poco de jaleo allí y el barco, los portugueses se rindieron y el barco pues lo incautó España y nada, le cambió el nombre y lo utilizó. Todo eso desató, pues entendió Inglaterra que aquello era una agresión porque el barco estaba bajo su bandera y que no tenían por qué haber hecho eso los españoles. Y a partir de ahí se sucede una serie de pequeñas escaramuzas, de malentendidos, del barco. Y claro, como aquello no estaba, España no estaba fuerte y Francia en principio, había tenido una guerra con Inglaterra que había perdido y España con Francia tenía lo llamado, como lo conocido como pacto de familia, donde eran todos borbones y se intentaban ayudar entre ellos. Entonces intentó mediar, porque como le tenía que hacer compensaciones de guerra, de la guerra de los 7 años a España, pues entonces dijo la Biode, pues yo la compenso, quedo bien con los ingleses, la compenso a España con la Florida y alguna posesión más por allí, y se ofreció como mediadora en lo que fueron los tratados de París. O sea, a base de las conocidas como las convenciones de Nootka. Se hicieron 2 primeras, no se cumplieron por ninguna parte, esa es la verdad, pero aparecieron 2 personas muy importantes. Un tal de la Bodega, que era el comandante de la zona naval española, y un inglés que establecieron, que además tenían lo que hoy en día diríamos muy buen feeling entre ellos, hasta que las crónicas incluso dicen que eran algo más que amigos. O sea, lo dejan caer así su amistad, el de la Bodega y Cuadra y el otro. Bueno, todo aquello se sustanció al final con que España devolvió el barco, pero antes de llegar a su destino, que eran las Filipinas, pues resulta que diríamos que lo vandalizaron todo, que el barco no sirvió para nada, con lo cual se volvieron a empeorar las cosas. Al final, como bien dijo el ministro de Guerra de España, y aquí yo lo destaco en la sinopsis, Julián de Arriaga le dice al rey: Majestad, sufrimos guerras en Europa y revueltas en las colonias. Perdimos Cuba y las Filipinas a manos inglesas y nos faltaron barcos, gentes y dineros. Contra esa postura, que es claramente entreguista, pero porque era imposible mantener con 7-8 millones de habitantes que tenía España todas las posesiones desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Eso era una quimera. Eso no se podía sostener. Y contra esa política, Peter Joven, que era el premier inglés, él tenía una política de guerra, era un país que estaba crecido en ese momento. Y decía: dispara primero y pregunta después. O sea, que aquello tenía que llevar muy mal final. Finalmente, pues se acordaron unos acuerdos, hubo unas compensaciones muy interesantes, porque en algún momento era costumbre de, cuando un capitán apresaba a otro capitán de un barco, pues lo trataba con todo el respeto del mundo. Y hay un pasaje donde casi se ponen de acuerdo, pero llega un momento en el que tras múltiples
y pródigas libaciones de buen vino de Madeira o de no sé dónde, el inglés pues se ve que un poco eufórico dijo no sé qué, que el español le pareció España, que se metía con España, y acabaron pues muy mal. Acabaron otra vez enfrentados y casi acuchillados. Al final, aquello se acabó con la tercera convención de Núcar, donde Francia le compensó a España con Virginia, algo de la Luisiana y alguna parte también de, sin llegar a ser Nuevo Texas, todos aquellos estados que hay. Y al final España le vendió. Ahí llegó a mediar. Entonces llegaron los estadounidenses. Yo Al digo, final se lo quedaron todo. efectivamente, resulta que los últimos que llegan, que no arriesgan nada y que además las 13 colonias, yo creo que se portaron muy mal con España, porque me consta, hay un librito muy interesante de un paisano mío, un señor un profesor de Játiva, que se llama el amigo del general Washington. Y el amigo del general Washington, que no era ni más ni menos que un negrero que residía en Cuba, que hizo una fortuna muy grande, pues fue el que le llevó el paño, el que fabricó en Alcoy el paño para el ejército de las 13 colonias, el que le pagó los cañones que se fundieron en Bilbao, en Vizcaya, para las 13 colonias, y el que además llevó muchísimo trigo y muchísimas cosas para allí. Hasta tal punto que este hombre enfermó de una fuerte pulmonía y murió en casa de Washington. Lo cuidaron la mujer de Washington y tal. O sea que, y este hombre lo dice, que fueron los últimos que llegaron y, sin embargo, fueron los que más beneficios sacaron. Porque recibieron de España muchas tierras, todo Nuevo México, todo Texas, y al final, por 5 millones de dólares, compraron Virginia, la Luisiana. 5 millones de dólares de la época que no pagaron porque se los quedaron para indemnizar a aquella gente que tenía que abandonar sus propiedades y sus haciendas. Pero Enrique, tampoco les pagaron. Dime. Si me disculpas, yo que me estoy leyendo tu libro, que te tengo que agradecer que me lo hayas enviado, y la dedicatoria, muy bonita y muy amable, dibujas una España en ese momento que está totalmente quebrada económicamente. Sí. O sea que, aparte de que tiene pocos habitantes para defender todas esas tierras, tiene problemas económicos. Sí. Y sobre todo me choca que un rey al que siempre se le ha tenido una gran consideración, como fue Carlos III, es un rey que está más preocupado por la caza. Primero se va a cazar y los asuntos de Estado ya los dejaremos para mañana. No, mira. Por muy graves que sean. Carlos III, efectivamente, como tú dices, para mí es el mejor rey que ha tenido España. Es el primer ilustrado. Mira, hasta tal punto que él, que tenía la primera enciclopedia francesa, la famosa enciclopedia francesa, de la cual creo que en principio, hasta que la Iglesia la prohibió, no se hicieron más de 25 o 30 ejemplares, él tenía uno. Él tenía uno y lo leía casi todos los días y quería ese modernismo, esa ilustración, ese saber, lo quería para España. Lo que pasa es que él no podía luchar contra las clases nobles establecidas con privilegios grandes de España, no podía, porque estábamos como aquello que dijo un rey de aquí de la Comunidad Valenciana, cuando era Aragón, que solos valemos tanto como vos y juntos mucho más que vos.
Entonces este hombre era muy inteligente. Es verdad que todos los días iba a cazar y que le tuvieron que decir cámbiese la casaca que la lleva ya toda rota y toda remendada. Pero era un hombre, pero era muy inteligente y él sabía a quién tenía que encomendar las labores de Estado. Lo que pasa es que eran tantos los problemas y aprovechando. Efectivamente, España no es que entonces estaba quebrada, es que siempre estuvo quebrada. Porque los Austrias, es que esto es muy largo, yo lo siento, pero es que esto es como las cerezas, estiras una cosa y salen todas juntas. Resulta ser que España en su época de gran esplendor, los Austrias, ellos, primero, tenemos que establecer el concepto de reino y de monarca. El reino no es la nación y el monarca no es el jefe del Estado. El monarca lo único que quiere es entregar a sus descendientes más de lo que él reciba. De ahí que los Austrias eran reyes de España, en algunas épocas reyes de Portugal, de los Países Bajos, del Grande Condado y de media Europa. Entonces, ellos lo único que querían era más. Claro, eso necesitaba muchas gentes y muchos dineros. Gentes no tenían y entonces hicieron guerras en Italia, en todos los lados, solo para defender su monarquía. O sea, para defender su familia. Entonces, no sé si conocerás que ya en una época ellos cayeron en manos de dos grandes banqueros. Los Belzares, o los Belzares es el nombre de los Welfer, es el nombre de los unos austriacos, de donde eran ellos, y los otros no recuerdo, perdonad, pero no recuerdo el nombre. Y hasta tal punto estaban siempre endeudados, que a los Belzares, que los venezolanos le llaman los Belzares, les entregaron la administración total de lo que actual es la actual Venezuela, parte de las Guyanas y gran parte de Colombia. Y allí aquellos lo administraron, pues, lo saquearon como les dio la gana y no consiguieron cobrar toda la deuda. O sea, siempre estuvieron endeudados y quebrados en manos de prestamistas, de cómo eran las cosas entonces. Y eso llevó a estas consecuencias. O sea, llegó un momento en que se tuvieron que retirar, prácticamente fue porque ya después la descolonización fue además, y además el problema de España es que, por ejemplo, cuando un virrey en el virreinato más grande que había, que era el de Nueva España, actual México, y con sus extensiones hasta Centroamérica y tal, cuando tomaban posesión lo hacían en nombre de la Inmaculada Concepción y para ganar cristianos para España. O sea, claro, o para la Iglesia. Si ese era el juramento, pues entonces ellos colonizaban, mientras que los ingleses ponían una estación comercial. Y lo que hacían es comprarles a los indios, a los hindúes, a los africanos, lo que aquellos tenían de valor, llevárselo y comercializar con ellos. Nunca pretendieron hacer ni virreinatos. Después, claro, cuando ya se hizo el imperio, sí que nombraban gobernadores, pero de todo lo que les hacía el gobernador era ponerles una imagen del rey o de la reina, jurarle fidelidad y nada más. Y al que se movía algo allí, pues le pegaban caña. Incorporarlos como ingleses, pero ingleses de segunda o tercera. España no, España quería ganar almas para Dios. Y entonces eso comportaba otro tipo de estructura. Otra cosa que disculpa, Enrique, que, bueno, iba a decir que me ha sorprendido, aunque con un cierto conocimiento de la historia ya lo sabíamos, es que tenían ministros
debido bueno, a la vastedad de lo que era antes España. Tenían ministros italianos. Sí. El ministro que empieza todo era un ministro irlandés. Esto ahora es impensable, pero no solo en España, en cualquier sitio. Antes era lo normal, era una persona de otra nacionalidad al servicio de la corona de España. Al servicio del rey. Al servicio del rey. O sea, entonces, sí, además, buenísimos ministros. Eran muy buenos ministros, porque de hecho Carlos III primero fue Carlos IV, creo, en el reino de Nápoles y Sicilia. De Nápoles. Y fue una... ¿Decías algo, Armando? No, yo tengo una pregunta que me está así rascando la cabeza. Dice usted que España estaba quebrada en ese tiempo. ¿Y qué pasaba con todas las riquezas que venían de América? ¿A dónde llegaban? O sea, claro, esa es la clave, Armando. ¿De dónde venía? ¿A dónde llegaban las riquezas entonces? Perdón por la palabra, saqueadas del continente para enviarlas a la península. Efectivamente. Vale. De acuerdo. Además, es que es incalculable lo que venía. Yo cito, y las condiciones cómo se conseguían. Y sobre todo cómo se transportaban. Se transportaban por galeones, aquello que llamaban el galeón de las Indias, que no era un galeón, era un tren, una galera de galeones. Era una armada y con sus... Pero allí estaban por las Antillas, por el Caribe y a lo largo de todo el trayecto estaban pues los corsarios, que además tenían título de corsario de la reina de Inglaterra, que además los hacían lores y los hacían señores importantes, y estaban allí solo a la espera pues, de que hubiese una tormenta, que un galeón se desviase, que tres se hundiesen, y cuando llegaban... y después estaba que el reino de inagotable tenía que pagar tropas en Flandes, en Italia, luchaba contra... por posesión, llegaba hasta Neopatria y Grecia. Tenía también el famoso ducado de Neopatria. Y además estaba peleado en guerra con media Europa. Con Francia. ¿Usted a la piratería? ¿Había piratería? Y la piratería era increíble. Y además aquí, pues había gente que compraba el cielo. ¿Y cómo lo compraba? Pues haciendo... Sí, el cielo se compraba y se vendía. Pues no sé si usted ha ido a alguna que otra iglesia y fundación y colegio español en Roma, pues los artesonados son todos increíbles, de oro, y eso era... Y las órdenes religiosas tenían todos los privilegios del mundo. Y los obispos eran más que el virrey en las colonias. Y todo el mundo tapeaba. O sea que sí que es verdad que fue... Pero lo malo es que eso no condujo para nada para el bien de... Es que yo hay, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención. Italia también tiene un esplendor increíble. Sin embargo, Italia es porque el sistema era diferente. No había, eran pequeñas eran las 5 repúblicas, eran comerciantes, industriales, dentro de lo que se podía decir, artesanos y trabajadores de la tierra. Y había un comercio, y se comerciaba, y se hacían productos, fundición de metales y tal. Y aquello generaba una clase, diríamos, trabajadora. Y sobre todo cuando aparecen pues, las teorías ya, pues la ilustración y todas estas teorías más modernas. Y el modernismo, y no, es que era un concepto, el de la monarquía absoluta, depende, las monarquías absolutas, y yo no es que no sea monárquico, o esté contra la monarquía, pero es que depende del que te toca. Entonces, y los han habido de muy buenos. Carlos III para mí es el mejor.
a partir de ahí, de los Borbones ni hablemos. Pues ya aguantamos hasta que aguantamos. La pregunta, Ahora, de todo eso, ¿esta historia que usted relata en su libro es estudiada en España, en las clases? no. ¿No? Oh, ok. No, mire, le diré una cosa. Aparte de que la historia es muy mal estudiada, porque la gente confunde historia con el rey no sé cuánto vivió de tal, el rey conquistó no sé qué, hizo la batalla, nada. Porque esto es a lo que me refiero yo. La historia no debe de estudiarse en su punto final, sino en su punto inicial. ¿Por qué llegamos aquí? ¿De dónde veníamos? ¿De dónde arrancamos? ¿Qué pasó? ¿Qué nos ocurrió a lo largo de todo este tiempo? ¿A quién tuvimos? ¿Dónde luchamos? ¿Qué planteamientos teníamos? Entonces, por eso al principio yo he dicho que a mí personalmente, como tengan en cuenta que yo soy un estudiante de historia. Yo ya lo ha comentado usted antes, que soy pues, de formación pues, perito químico, porque en el año 68 nos cambiaron el nombre y ahora nos denominan ingenieros técnicos químicos. Pero, bueno, pues hay aficiones que cuando uno se licencia o se jubila, pues se dedica a lo que le gusta. Y después de muchos años estudiando en la UNED, es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y tiene aulas por toda España. Y allí puedes estudiar todo tipo de carreras y entre otras cosas, lo que también tiene es unas aulas seniors que llaman, que es para gente, personas que, pues de todo tipo, mayores de 55 años, que quiere continuar estudiando y aprendiendo. Y puede uno estudiar. Y pues eso es tanto mi mujer como mi señora como yo, a lo largo de muchos años hemos hecho. Y a mí, que ya me gustaba la historia, pues entonces, y esta historia concretamente, mire si no se estudia, que me la planteó uno de mis dos profesores de historia de la UNED, que además los dos son doctores en historia y dos magníficos historiadores, porque siempre te dan dos versiones y después te dicen, y ahora tú piensa y deduce. No te guíes, esto es lo que dicen estos y esto es lo que decían los contrarios. Ahora tú ya eres mayorcito, ves consultando, ves viendo y me dijo, porque la primera también es de carácter histórico, la primera que leí, que escribí, que se llama Tormentas, es una cosa muy personal, es del pueblo, del pequeño pueblo, porque tenía entonces 500 habitantes, ahora tiene 5.000, de donde es originaria mi familia. Mis abuelos, mis bisabuelos, durante 5 o 6 generaciones hemos nacido en ese pueblo. Entonces era una cosa muy personal, pero es también intrahistoria, pero yo me dijo, a ti esto de escribir sobre la historia no te se da mal. ¿Por qué no escribes de Nutka? Y yo le dije, Isaías, pues ¿yo qué voy a escribir yo? Es la primera vez que oigo Nutka. Dice, pues por eso mismo, como nadie sabe nada, puedes escribir lo que quieras, que nadie te podrá llevar la contraria. Bien, eso fue así, pero durante 5 años estuve estudiándola, trabajándola, aparcándola, pero no porque no tuviese documentación, porque documentación si la buscas, si la sabes buscar y te guían un poco, te orientan un poco, la hay. Sino porque yo, como he comentado, que no soy historiador, diríamos, pata negra, soy un aficionado, pues para mí se me hacía muy difícil o complicado el ponerme a escribir de una cosa que además no es documentada, no es conocida, y no sabía cómo incardinar una historia del siglo, de finales del siglo XVIII en el siglo XXI. Hasta que se me ocurrió la idea de, bueno, pues meterlo dentro de unos estudiantes de bachillerato, con un profesor nuevo que llega al pueblo, a la ciudad, una pequeña ciudad de
25 o 30.000 habitantes, y entonces el hombre llega a su primer destino definitivo después de haber ganado unas oposiciones que en España son muy duras, por cierto, y el hombre se encuentra a unos 15, 16 años, chicos y chicas, totalmente desmotivados y que les importa aquello nada, menos que la caza a don Carlos III. Total que no sabía cómo aquello. Y se me ocurrió, pues, plantear un tema, decir, bueno, ¿qué queréis hacer con vuestra vida y con la historia y con el curso que tenéis que aprobar? Y alguien dice, pues mi padre es muy aficionado y tiene esta revista que habla de una isla en el Canadá. Y a partir de ahí yo le digo, pues recojan documentación, y entre la profesora de historia y, perdón, de literatura y yo la ordenaré, o le haré la cronología y ella lo redactará. Y así voy desarrollando, alternando historia con realidad actual. Y tipográficamente, Virginia dice que le gusta mucho, como es, mezclar historia con la actualidad puede crear cierta confusión. Entonces, todo lo que es momento actual lo hago con una tipografía actual, como puede ser pues, la que nos piden todos los editores, Arial 12, tal. Y todo lo que es histórico, cartas, diálogos, actuaciones, guerras, lo he representado con una tipografía caligráfica, que es toda seguida como si fuera. Con lo cual es muy fácil saber en cada momento qué es lo que estás leyendo, desde mi punto de vista. Creo que ha resultado bastante bien. Muy bien, vamos a ver si hay preguntas de alguno de Rafa o de María Elena. Esteban ya preguntó, ella comentó. Al gestionar el libro, ¿qué es lo que ha predominado? ¿La intención de contar una historia o bien ha predominado una historia histórica, valga la redundancia, algo que sucedió, o eso ha sido muy mediatizado por la historia de los que hacen la investigación? ¿Cómo has enlazado las dos cosas? Y según tu criterio, ¿qué es lo que ha predominado? Vamos a ver, ¿dónde están mis fuentes? Mis fuentes están pues en artículos, en tesis doctorales, en archivos, que los hay, de la Academia de Historia, en separatas que he encontrado, que he buscado y tal, en aquello que los historiadores y la gente que hace un trabajo, una tesis, acompaña bajo diciendo de tal, he tomado notas, bibliografías que se encuentran. Y después de lo que siempre he creído, creo y voy a seguir. Hay dos versiones. Yo ya digo que me pasé 5 años buscándolas, confrontándolas, estudiándolas, y desde mi modestia pues he intentado digerirlas y ofrecer y que haya equilibrio, que sean equilibradas, porque en estas cosas ni nadie tiene toda la razón, ni a nadie le falta toda la razón. O sea, y hay que tener en cuenta el momento, la época, la formación que era casi nula de las personas y sobre todo las muchas necesidades que había. ¿Por qué se metía la gente en un cascarón y se iba a América? Por Dios. Porque eso era mejor que estar criando cerdos en Extremadura, porque no les dejaban ni los amos, no les dejaban ni comerse las bellotas que a los cerdos no se comían. O sea, claro, eso crea situaciones. Pero es que igual que eso, era en Rusia y era en los grandes imperios. Y ya no hablemos de China, porque aquello ya es totalmente desconocido hasta en estos momentos. Ya te digo, he procurado, Rafa, que hubiese equilibrio. Y después que el tratamiento fuese
lo más ameno posible, porque si no tenía miedo que a la página 25 o 30 lo cerrasen y lo dejasen allí, porque como ni soy un posteguillo ni mucho menos, pues... No, yo te puedo decir que eso no ocurre, que eso no ocurre. Ya voy por la página 40 y sigo, ¿eh? Vale, muy bien. Me estás creando adicción, Es que eres un amigo. No, bueno, bromas aparte. ¿Tienes Es una verdad. pregunta? No, pero en serio, te lo digo en serio. Yo trato, vamos a ver, yo también tengo 7, 8 cosas, 6 cosas publicadas. Primero, ¿qué pretendo? Pasármelo yo bien. Sí, pasármelo bien. Y después pienso que si yo me lo he pasado bien, pues ustedes, la gente que lo lea, también por lo menos se distraerá y no le pegará la cerrada. Y un mínimo de interés. Sí que me estoy encontrando que los temas que toco, pues parece ser que por lo menos despiertan un atisbo de interés, un mínimo interés, con lo cual ya me doy por satisfecho. Este trabajo tan pesado y tan arduo, pero lo que más me gusta es documentarme. Hay 2 cosas que me gustan muchísimo, creo que ya lo hemos comentado. La documentación y la maquetación. Me encanta maquetarme yo las cosas, buscar el tipo de letra, todos los márgenes, todo. Y me cansó mucho, porque la primera también me costó mucho, la de Tormentas. Y entonces, para un poco continuar distrayéndome, yo creé un personaje, pues, que es Paco Puig. Se escribe Puig, pero se pronuncia Puig, como una serie de apellidos catalano-valencianos. Puig, Ros, Blanc. Bien, y yo juego con esa broma, porque la gente le dice, señor agente Puig, y dice, no, soy Puig. O sea, bueno, es esas pequeñas bromas y esos pequeños recursos. Y entonces lo que hice fue crear un personaje pues al estilo de los agentes secretos y todas esas cosas, que se me planteó otro problema, porque resulta que está ya prácticamente todos están inventados, ocupados. CIA, FBI, Carabineros, Guardia Civil. Yo pues, no encontraba a nadie. Afortunadamente encontré que hay un cuerpo europeo de reciente fundación que no es un cuerpo, es la Agencia Europea de Policía, que trabaja bajo el nombre de Europol y que su ámbito de aplicación y de persecución de los delitos es el ámbito del espacio Schengen, que se llama, ¿no? Del espacio europeo, aquel que andamos sin pasaportes y que nos movemos libremente. Y he creado este tal. Y ahí, pues yo tengo mis referentes, como todo el mundo. A mí me gusta mucho, entre la diversidad de agentes que hay, de novelistas que hay de un género, yo puedo distinguir 3, los iniciales, el Edgar Allan Poe y todos aquellos, y después el gran desarrollo que tiene actualmente ese tipo de novelas, que para mí es un divertimento, pero bueno, pero siempre sacas cosas interesantes. Y entonces yo lo que más me gusta, lo que distingo, son los anglo-nórdicos, que digo yo, y los mediterráneos. Y al cabo, yo, como Serrat, nací en el Mediterráneo, ahora en este momento estoy a menos de 1 kilómetro del mar, porque estoy en Valencia, y el Mediterráneo tiene unas formas de vida, unas costumbres, una gastronomía, unas relaciones familiares, incluso una religión mayoritaria que los nórdicos. Los nórdicos, pues, parece ser que tienen más importancia el asesinado, el muerto y su biopsia, las tripas con que lo han matado, que el asesino. El asesino siempre lo encuentran. Sin embargo, y al muerto lo hacen trocitos, lo diseccionan todo. Suele ser gente que
que tiene problemas de adicciones, de alcohol, bastante violentos y tal. Y los mediterráneos, hay de todo, claro, como en todos los sitios. Es más el policía. Es el policía, tienen familia, están casados o tienen novias, tienen hijos con problemas, se apuntan a una buena comida cuando sea necesario. Entonces, pues en esa línea, ¿no? Me gusta mucho describir las ciudades donde pasan los hechos, con lo cual me ayuda a viajar. ¿Eh? Y eso es el tipo, y también pero tomo temas, lo que se llama, y hago cosas, lo que se llama de no ficción. O sea, ahí no hay ficción, ahí hay un hecho que yo he leído, por ejemplo. La primera que escribí fue el problema del tráfico de armas pagado con diamantes de sangre, que fue un problema en todas las guerras de África Central, y cuyas transacciones se hacían en Ámsterdam, los diamantes, y las armas en cualquier sitio. Y el segundo traté el problema de la inmigración ilegal, de las pateras, y se llama Morir frente a Lampedusa. Lampedusa es la isla más próxima al continente africano, norteafricano. Concretamente está muy próxima a las costas de Libia. Claro, aprovechando la guerra de Libia, bueno, la muerte del hombre aquel, que donde Europa no estuvo muy fina, pues entonces allí ha sido un coladero, barcas y barcas, hasta que un año, en un verano, murieron 4.000. Porque además Italia se negó a recogerlos, hubo muchísimos problemas. Y yo ahí, se creó una nueva agencia que se llama Frontex, que debía de atender a las fronteras europeas. Fue un fracaso, se gastaron muchísimo dinero, hubo un gran despliegue de barcos, de aviones, para un fracaso. Y ahí también actuó. Y el último que he escrito también tiene muchas raíces históricas, no lo puedo evitar, a raíz de las... y entonces yo cojo el tema ese y ficciono unos supuestos, o unos casos, pero que eso es lo que hoy en día creo que por aquí llaman no ficción, porque en realidad no es una ficción, es una recreación de un hecho real. Y el último, que me gusta mucho, porque además me permitía bromas literarias y cosas de esas, pues se llama El secreto de las aldeas muertas. Y lo escribí a raíz de una famosa frase, una famosa pintada que apareció en la escuela de Daraa, en Siria, donde unos jóvenes pintaron: "Es tu turno, doctor", en referencia a Bashar al-Assad, que es odontólogo de profesión, era odontólogo de profesión, pero ha resultado ser un presidente súper cruel. Y eso desató una de las más sangrientas primaveras árabes que ha habido. Entonces, yo hago una ficción, los rusos ayudaron a Bashar al-Assad y bombardearon terriblemente, sobre todo el norte, porque creían, el norte de Siria, porque creían que sus enemigos en realidad eran los kurdos, y el Kurdistán, que siempre han estado en guerra con ellos. Total, que nos tenemos que remontar otra vez a la historia. Cuando Tito toma Jerusalén, en Jerusalén, en teoría, quedaban 10 o 12 apóstoles y una gran cantidad de discípulos de Cristo. Claro, Tito se cabrea mucho y manda allí a 3 legiones y arrasa Jerusalén. Y los judíos tienen que huir. ¿Hacia dónde huyen? Hacia el norte. Hacia aquello es la zona, sí, del norte de la Mesopotamia, no, la Mesopotamia no está abajo. Hacia el norte, hacia
la confluencia entre Siria, Turquía y Irak. Total que allí se refugiaron aquellos primeros cristianos y fundaron un montón, pero un montón de iglesias que se conocen como iglesias paleocristianas. Esas iglesias paleocristianas después todas tuvieron su división en ortodoxos y heterodoxos. Y es la época de los famosos concilios. En aquellos concilios apareció una figura Nestorio y los nestorianos, que fueron muy famosos, que plantearon una gran disyuntiva con el resto de los heterodoxos, que era la definición de Cristo, si era monofisita o si era difisita. Monofisita quiere decir Dios y hombre verdadero, en una única persona. Y difisita es Dios, es un hijo de Dios engendrado en un hombre, que es dos naturalezas, difisita. Aquello llegó al concilio de Éfeso, donde la verdad es que no respetaron el espíritu del concilio y no esperaron a Nestorio. Nestorio no pudo defender sus tesis y lo excomulgaron, lo condenaron, y públicamente quemaron todos sus escritos. Yo supongo, recreo, que una expedición de bombardeo rusa bombardea una iglesia paleocristiana y allí aparece una cripta donde aparecen unos cilindros metálicos, 8 que son los cánones y 1 que es el testamento de Nestorio. Y a partir de ahí pues se desata por lo de siempre. Esto es un material arqueológicamente muy importante y hay mucha gente que tiene interés en las obras de arte y hay subastas. Ya, Armando, ¿me querías decir algo? Es que ya se nos está yendo el tiempo. Sí, por eso. Bueno, pues que al final el Vaticano entra ahí y hay una cosa, pero claro, nada más que un apunte. Yo no podía decir cuál era el testamento, entre otras cosas porque se quemó. Pero yo aparece ahí un texto del testamento y al final digo que el que sepa griego clásico, que lo traduzco, porque yo he perdido también mi escrito. Muy bien. ¿Marilena tenía alguna pregunta o no? Es que pregunta, me quedó una inquietud. Cuando usted mencionó que salían de España, supongo que eso es lo que comentó, porque no podían comer nada, que bueno, los amos, se puede decir, les permitieran. Y venían acá, no vamos a suponer, venían a México y encontraban la misma situación, pero con los indios. Entonces, como que se me hizo una similitud, ¿no? Sí, esa es una situación, pero... Si me disculpáis, tengo que abandonaros, Enrique, que me están llamando de otros menesteres. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Ya te llamo que quiero... Perfecto. Gracias. Vale. Saludos a todos. Igualmente. Vale, adiós. Bien, María Elena, era una situación que no estábamos exentos. Nadie. En Europa estaban igual, Los tenían los parias, o sea, estaba todo el mundo igual. Era un mundo de poderosos, poderosos y muchos sometidos. Pero, sí, en lo que es muy interesante en México, me gustó mucho estudiar el tema de las minas de plomo y el tequio. El tequio era la cantidad de plomo o de mineral de plomo que les dejaban sacar después de la jornada de labor, como diríamos, como premio por lo que habían sacado. Pero hubo un gobernador que quitó el tequio porque le parecía pues presionado por un propietario de unas minas en Potosí, creo, y hubo una verdadera revuelta, Pero una verdadera revuelta.
porque y lo del tequio lo estudié mucho y lo leí mucho, y si le interesa tengo bastante documentación de eso, se la puedo enviar. Ay, cómo no. Yo nada Es que más tengo estoy una. aprendiendo muchísimo porque, pues ustedes lo comentan porque es su historia, pero yo muchas cosas las ignoro y ahorita estoy así como fascinada de todo lo que voy conociendo poco a poco con estas charlas. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue posible que España perdiera todo lo que tenía? ¿A qué se debió? Vino Bueno, las independencias y todo, pero tenía tanta posesión, Filipinas, el norte de América, casi todo el continente, y de repente, ¡pum! No, porque nos fue un proceso muy obcecamos. largo, pero los primeros que fueron, ten en cuenta que los criollos eran hijos de españoles, Nacidos en educados las en España, Américas. militares y navegantes españoles. Lo que pasa es que, pues bueno, pues por intereses, sobre todo de los hacendados, pues casi siempre se pusieron en manos de Inglaterra. Y Yo creo, Enrique, promovieron las revoluciones. yo creo que España fracasó por obcecarse en defender a la Iglesia. Entre otras muchas. Yo creo que el motivo fundamental es en ser en los paladines de los papas, sin llevarnos nada a cambio, mientras ellos se enriquecían de nuestra propia investigación. Rafa, perdona, Eso los ingleses les daban el cielo. Sí. Poco? Los ingleses, cuando llegaron a la misma tesitura, se inventaron ellos mismos su propia religión, copia de la católica, y pusieron al frente de la religión al monarca inglés. Ese cambio de controlar lo humano y lo divino ha sido sustancialmente el motivo por el cual el mundo anglosajón, dirigido por los ingleses, ha sido el predominante después de la caída del español. Rafa. El español se ha dedicado a trabajar para una iglesia que no era ni honesta ni representante de nada. Y un apunte muy breve. Los calvinistas, sobre todo, consiguen el cielo por el trabajo. Y los españoles, las manos, los que trabajaban no conseguían el cielo, porque lo bueno era ser manos muertas, que no trabajaban y todo lo único que hacía era orar y servir a Dios. Bien, ahí lo dejamos para que ya concluyamos esta expo. Fue un placer tener a Enrique aquí. Nos dio una clase de historia. Yo por eso dije lo siento mucho, lo siento muchísimo. No, al contrario, yo por eso hice la pregunta de que si realmente esta historia que usted nos comentó la estudian en España. No. Es una historia conocida por unos y desconocida por muchos. Además, ignorada voluntariamente. Yo pienso que en todo, ¿no? Siempre tenemos dos versiones de la historia, la que nos dan, que nos enseñan, se puede decir en la escuela, en todos lados, y la real. Sí. No por eso yo digo que he tenido la suerte de tener dos grandes profesores, además doctores en historia los dos, y siempre me han dicho lo mismo. Decían esto concretamente con nuestra guerra civil. Esto decían los nacionales y esto decían los republicanos. Ahora tú lees, comparas, y como ya eres mayorcito, te sacas tus conclusiones. También hay una frase que se usa de que la historia la enseñan los vencedores y no los vencidos. Sí, pero la escriben los perdedores. La escriben. Describe los vencedores y no los vencidos. La escriben los vencidos. Eso es verdad. Sí. Aquí en México cuando les toca el turno a ellos. Una cosa que nos dicen cuando se habla de historia y nos comentan, bueno, ¿tú sabes historia o la has aprendido con las películas gringas? Y eso como que impacta, ¿no? Porque sí es cierto, muchas veces en las películas vemos cosas que simplemente y la gente las asimila como ciertas, pero pues realmente no, está todo
tergiversado. Que no es de creerse, pues. La suerte es que los gringos tienen un poquito más de 200 años de historia. Entonces, su historia se repite y la hacen en series y en películas, pero por mucho que quieran no tiene ni la importancia ni la preponderancia de lo que es la vieja Europa o de lo que fue la América precolombina, que son culturas que se inmersan en miles y miles de años. Los americanos solo son producto de todo lo que ha huido de Europa y ha pretendido ser rápidamente rico y no tienen el brillo que puedan tener otro tipo de culturas. Sí, los Estados Unidos es un país joven, tiene 200. Claro. Entonces es muy fácil conocer su historia por las, no creo por las que películas. sea su historia tan cercana. Para mí, el problema es que cuando hacen una película ni siquiera se documentan. Porque en las películas, cuando sacan mexicanos, ¿sí? Y los sombreros, la vestimenta, ni siquiera es nuestra. Está muy influenciado por lo español. No, yo recuerdo una película de Misión Imposible, de las primeras, que había una escena en Sevilla donde a la vez habían Semana Santa, gigantes y cabezudos, falleras y quemadas todo a la vez. Querían, pero esto es que realmente la gente que ahora escribe la historia son los norteamericanos. Entonces, son los que tienen la preponderancia. Entonces, es un acto, es un esfuerzo excesivo informarse de cómo son las cosas, porque para ellos es suficiente con cómo creen ellos que son las cosas. No, por eso no me extraña que los mexicanos que se dibujan en las películas, la indumentaria sea la española y no la propia americana. No necesitan, son un poco irrespetuosos con respecto a otras culturas. Acá en Estados Unidos uno de los errores que hay es que el país o la educación es que nada más es Estados Unidos, como que el resto del mundo no existe. Pero es que es verdad, para ellos es cierto, esa es su verdad, ¿no? Y luego además nosotros en el entorno no hacemos más que favorecer eso, ¿no? Muy bien, hasta ahí lo dejamos. Muchas gracias, Enrique, por esta grandiosa exposición. Bueno, a todos vosotros por aguantar el tostón que os he dado. No, estuvo muy interesante, a mí se me hizo muy interesante, aprendí bastante, gracias. Bueno, pues en mi novela también está todo más ordenado y mejor. Este fue Nutka en versión, es cuando uno acelera el cassette de la grabadora. Fue un curso rapidísimo. Muchas gracias, Enrique, y a todos los radioescuchas y a los que nos están viendo, muchas gracias por esta expo auspiciada por Nuestra América, la estación de radio de Estados Unidos y la Agencia Mundial de Prensa. Un placer y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Adiós, amigos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas noches.